tú quieras, Carmen, a ver si tenemos suerte. Y si no, pues nada, lo Lo vemos, vemos, sí, vemos qué podemos hacer, ¿vale? sí. Vale, pues cuando tú quieras. Bueno, pues con este marco jurídico que nos hemos encontrado de las fuentes que nos vincula a España para presentar la sustracción y para regular la situación y arreglar los problemas de sustracción internacional de menores, eh, ya tenemos que pasar a ver efectivamente qué nos dice el Convenio de La Haya de 1980, que es una retención, una sustracción ilícita. Y os decía, cuando nos hemos quedado anteriormente, que en España quien tiene que decidir sobre el cambio de residencia habitual del menor es los dos progenitores conjuntamente, porque son de las más importantes de la vida del menor, junto pues con la hospitalización o junto con el de cole, etcétera, ¿no? Independientemente de que los menores hayan disuelto ya su vínculo matrimonial, uno es custodia, el otro el derecho de visita, etc. Entonces, los dos, como norma general, tienen que decidir sobre el cambio de domicilio, de residencia habitual del menor. Por tanto, si, según nos dice el Convenio de La Haya del 80, si la custodia que se ejercía efectivamente se infiere que hay una infracción, cuando el cuidado de la persona, del menor, se habría podido ejercer o no de forma efectiva esa protección y, sin embargo, hay un titular que se ha desposeído de la custodia si no se hubiera trasladado o si no se hubiera retenido ilícitamente. Entonces, vemos que sobre el progenitor, que es el secuestrador, va a cargar todo el peso para quitar en medio un poco el que es secuestrador de ese menor. Entonces, el derecho de custodia quebrantado pues puede nacer o porque ya hay una resolución judicial al respecto. Por ejemplo, tenemos la jurisprudencia del año 2016 que aportan que había una sentencia de un juzgado de Argentina donde se otorgaba la tenencia provisoria, es decir, en nuestro caso, en nuestra denominación legal, la custodia provisional de la madre y del derecho de visita del padre, y entonces, pues, teniendo la custodia provisional, se la trae a España, la menor se la trae a España. Entonces, ahí, efectivamente, había un derecho de custodia quebrantado, había una retención ilícita. Es decir, había pedido permiso al padre para traérsela de vacaciones, después no. Primero, el derecho de custodia no es para solamente que tengamos una resolución para poder probarlo. Es posible que del mismo derecho vigente en el estado de la residencia habitual veamos que ese derecho quedaba quebrantado. Para eso tenemos también muchísima jurisprudencia al respecto. Yo aquí he puesto dos casos para ver que efectivamente en esos casos no había ni una resolución judicial al respecto, no se podía probar el derecho quebrantado a través de decisión judicial. Sin embargo, mirando de la residencia habitual del menor antes de haber sido sustraído, pues se observa que efectivamente el derecho de custodia de ese menor ha quedado quebrantado. Pero incluso, tercera posibilidad es que esta una que tenga efecto legal en el estado de origen, donde el menor, resulta que se da capacidades de verificar que el derecho de custodia puede quedar invadido o quebrantado. ¿Y qué ocurre con el término custodia compartida? Que, por ejemplo, en España lo usamos, ¿no? Y cada vez jurisprudencialmente, nadamente, yo creo mucho en la custodia compartida, cuando hay ya una discusión una de la pareja, siempre que se dé unos mínimos, bien, pues que también parece ser que con la custodia compartida uno no sabe cuando tiene que decidir el cambio de residencia habitual o el domicilio del menor, si lo va a quebrantar o no. Bien, pues insisto, aunque tengamos la custodia compartida, el progenitor lo tenga 15 días, el otro también lo pueda tener 15 días, insisto, el cambio de domicilio o de residencia habitual del menor lo tienen
que tomar esa decisión los dos progenitores. Una más o menos tenemos una ligera idea de este quebrante hecho de custodia, y es cuando ese menor a otro domicilio sin el consentimiento del otro progenitor. Pues para estos casos existe la posibilidad de acudir a través del Convenio de la Haya del 80, de los aspectos civiles de la sustracción internacional de los menores, si es que es posible utilizarlo, pues acudimos a la autoridad central. En esa página que os pongo, que luego si queréis le doy la presentación a la profesora, vais a ver pues muchísimos formularios donde está cada autoridad, el Estado participante, etcétera. En España concreto lo tenéis dentro del Ministerio de Justicia, la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional. Y aquí tenéis, bueno, pues todos los datos. Si el día de mañana tenéis que acudir, decirle a la autoridad central que te has quedado sin el menor porque tu papá o su mamá ha estado fuera de España. Entonces, podemos utilizar las autoridades centrales gracias a que España forma parte del Convenio de la Haya del 80. El procedimiento, bueno, pues si el procedimiento hay que tomarlo en España, pues una vez que ya el Estado interpone una demanda de restricción del menor, de donde el menor se localiza en España, ese menor que ha sido sustraído hacia España, y hay una autoridad judicial que tiene que decidir la devolución inmediata de ese menor, recordar que el interés del Convenio de la Haya del 80, el interés del menor para ese convenio es la devolución inmediata del menor. Nos guste o no nos guste. Bien, pues entonces la autoridad judicial, en este caso la española, que tenga que decidir sobre un menor sustraído aquí en España o retenido, pues tendrá que decidir si retorna al menor. Para eso hay un procedimiento muy articulado procesalmente. Por ejemplo, todo lo que tenéis ahí de los artículos 778, cuarter, quinquies y sesies de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Entonces, pues es el procedimiento que utiliza el juez español para devolver al menor. Es verdad que hay que tener dos distintas situaciones en cuenta, porque si la sustracción se produce en un país que participa en el Convenio de la Haya del 80, pero no hay resolución sobre la custodia, recordad que el derecho quebrantado de custodia podía emanar del dirigente, incluso de un acuerdo entre las partes, no hacía falta ni siquiera resolución. Bien, pues si no existe resolución, pues acudimos al recurso del Convenio de la Haya del 80, pero si la segunda opción, si hay ya una resolución, evidentemente lo más inmediato que tenemos que resolver es acudir al mecanismo de cooperación para devolver en el tiempo rápido posible, pero que no se nos olvide que como ya hay una resolución judicial, podemos instar su reconocimiento en España. Entonces, bueno, pues tendríamos que mirar cuál es la normativa institucional que resulta aplicable a ese caso. Bueno, eso sería un poco el procedimiento que nos podemos plantear aquí en España cuando el menor está por aquí, que ha sido sustraído o retenido en España. Pero yo insisto, aquí a mi hermano le insisto y lo llamo así. Cuidado porque nos podemos encontrar con ¿qué es eso? Hemos hablando un poquito del procedimiento para restituir a un menor que ha sido sustraído, ¿no? Utilizamos el Convenio de la Haya y ya veremos que vamos a utilizar quizá también un artículo del Reglamento de Bruselas II, etcétera. Bien, ¿qué quiero decir? Que hay un proceso que es inmediato y es devolver al menor a su lugar de residencia habitual. Ese es un proceso. Pero a su vez puede ser que tengamos que arreglar también los temas de custodia de derecho de visita de ese menor. Porque por las cifras que actualmente se desprende, hay muchísimos casos que se dan cuando la pareja o el matrimonio ya no está bien y uno de los progenitores decide que se lleva a sus niños a su país de origen, porque
son progenitores de distinta nacionalidad o incluso, el otro día no, hace ya un año, parece que pero ya ha ido a un proceso de sustracción de dos españoles que vivían en Reino Unido. Y la madre se trajo aquí de vacaciones y el padre, como estaba haciéndole, como se dice por aquí, la puñeta a la madre, que era un tema un poco de violencia, no, un poco no, era un tema de violencia psicológica lo que hacía el padre hacia la madre, el padre la denunció por sustracción internacional de menores. Quiero deciros que ya no en los casos no es lo habitual sucesión cuando tenemos parejas de distintas nacionalidades, parejas mixtas o matrimonios mixtos que se decía. No, 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 es que ya con el mundo de la movilidad internacional de los trabajadores y de las personas, ya cada vez más también hay pues españoles que viven por el mundo y que tienen hijos y que uno de ellos pues las cosas no van bien y decide volver a su tierra con su hijo. Como bien sabemos, eso es un posible caso de sustracción internacional de menores. Bueno, pues lo que os vengo diciendo con esta diapositiva es que, por un lado, tenemos que resolver las cuestiones de sustracción internacional de los menores y para eso un instrumento súper útil es el Convenio de la Haya del 80, que ya sabéis que es un convenio de cooperación entre autoridades centrales y su fin es devolver inmediatamente al menor. Pero por otro lado, también, si no se ha iniciado, o si se ha iniciado, igual se tiene que parar todo, los temas de responsabilidad parental. Porque si no tenemos resolución judicial, como en la mayoría de los casos, pues tendremos que interponer una demanda de custodia, derecho de visita, medida de protección, lo que corresponda. Eso es otro proceso. Y es cierto que a mí me gusta denominarlos que son dos procesos en paralelo. Hay un momento que se pueden unir, pero uno es por un lado y otro por el otro lado. ¿Por qué digo estas dos cosas? Porque los instrumentos que tenemos nos dan posibilidades diferentes. A ver, yo decía que había muchísimos instrumentos en sustracción internacional de menores que estaban en juego. Bien, pues ya empezamos a jugar un poco con estos instrumentos. Cuando tenemos un procedimiento de sustracción internacional de los menores y además tenemos un proceso o vamos a abrir un proceso de responsabilidad parental, ya tenemos que jugar con distintas situaciones. Porque el reglamento Bruselas 2bis nos da una serie de foros para los temas de responsabilidad parental, que estoy segura que con la profesora lo habéis visto. Sin embargo, queda claro que si hay un traslado o una sustracción ilícita, cuidado porque el artículo 10 nos dice que el juez competente, el único juez competente para conocer del fondo de la cuestión, cuando digo del fondo de la cuestión me estoy refiriendo a la responsabilidad parental. El único juez competente para conocer de la responsabilidad parental cuando hay una sustracción es el juez de la residencia habitual del menor antes de haber sido sustraído. La misma situación nos dice el Convenio de la Haya del 96. Ya sabemos que lo vamos a aplicar cuando el menor se encuentre o esté con residencia en uno de los países del Convenio de la Haya del 96 que forme parte de ese convenio, pero que no sea europeo, ¿no? Que no forme parte del reglamento Bruselas 2bis. Por ejemplo, Marruecos, Australia, etcétera. Bien, pero ahora lo que nos interesa es que vosotros quedéis que para los temas de responsabilidad parental, los instrumentos nos dicen que cuando haya sustracción y además se abra un proceso de quién es el que se va a quedar con la custodia, el derecho de visita, etcétera, etcétera, el único juez competente es el de la residencia habitual del menor. Claro, si ya tenemos una resolución, porque ya se quedó claro que ya se quedaba la custodia un progenitor y el derecho de visita el otro. Sin embargo, en el uso del derecho de visita del progenitor nunca más devolvió al menor, pues lo que tenemos que estar, desde luego, es un proceso de reconocimiento y ejecución de la sentencia con el instrumento que corresponda. Bien, es verdad también que el Convenio de la Haya del 80, volvemos
otra vez a los aspectos de acción, ese convenio de cooperación internacional a través de las autoridades centrales, hemos visto que el interés del menor es la devolución inmediata, pero ciertamente hay una serie de causas de oposición a ese retorno. Y yo la distingo aquí entre si pasa menos de un año, cuáles podemos utilizar, y si pasa más de un año desde ese traslado ilícito, cuáles podemos utilizar. Entonces, que sepamos que estas causas de oposición son excepcionales, por eso se llaman causas de oposición a la restitución del menor. Es decir, el progenitor que lo ha hecho mal, el sustractor, se opone a que ese menor sea devuelto. ¿Cómo se puede oponer? Pues nosotros tendríamos que mirar el artículo 13 y amoldar a esa prueba que podemos oponernos a raíz de lo articulado en el artículo 13. Entonces, habrá que acreditar si concurre o no esas causas del artículo 13, siempre que el menor haya pasado un tiempo inferior a un año desde su traslado ilícito, ¿eh? Porque si es más de un año, cambiaríamos, pasaríamos ya del artículo 13, nos iríamos al artículo 12.2. Ahora lo vemos. Y cuidado, porque si utilizamos el 13, queda en manos del tribunal. Esa decisión de si se la va a creer esa causa de oposición para no retornar al menor. Si el menor ya está en ese nuevo medio porque ha pasado más de un año desde que fue sustraído o retenido ilícitamente, pues tiene la posibilidad de no retornar al menor el tribunal que está conociendo sobre la sustracción cuando se le demuestre que el menor ha quedado integrado en esa nueva sociedad, en ese nuevo medio, porque ya va en el cole, ya tiene nuevas amistades, ya conoce perfectamente su vecindario, etcétera. Y la integración, pues hay mucha jurisprudencia al respecto. Tendríamos que ver si efectivamente se puede probar que es una integración física, emocional, psicológica, etcétera. Se le tiene que escuchar al menor que ha sido sustraído siempre que tenga la edad o la madurez suficiente para ello, etcétera. Y cuidado porque los retrasos en la tramitación, si la culpa la tiene la administración, esos retrasos no son relevantes. Entonces, ese periodo que pasa escondido tampoco se va a contabilizar. En fin, lo del año, hay también muchísima jurisprudencia para saber qué significa y hasta qué punto ha pasado un año desde que el menor fue trasladado. Pero bueno, en definitiva, quiero deciros que la posibilidad de que el menor no vuelva a su país es excepcional, porque siempre el convenio de La Haya lo que quiere es la devolución inmediata. Y si es excepcional, nos tenemos que acoger a lo que acabamos de ver, al artículo 13, que son las causas de oposición clásicas, todas estas que tenemos aquí, y también, si pasa más de un año, al artículo 12. Bien, si nos quedamos con el artículo 13, porque, bueno, pues podemos hacer uso, si somos los papás sustractores, pues que demostremos que la custodia de aquella persona que se quedó sin el menor, pues no era ejercida, de hecho, o que efectivamente dio traslado, dio consentimiento a su traslado. Eso sería una causa de oposición, o incluso que el menor se opone a la restitución. Entonces, para ello, efectivamente, tenemos que oír a ese menor. Que también la restitución del menor vulnera los principios fundamentales del Estado requerido en materia de protección, de los derechos humanos, de las libertades fundamentales. Bueno, pues aquí siempre estamos pensando en países que efectivamente pues se vive en contra de los derechos humanos. Y entonces, pues, nos están pidiendo que devolvamos al menor allí, pues a lo mejor sí que podemos oponernos para si lo podemos demostrar. Pero me quedo con este que he subrayado, con el grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un daño físico, psíquico o de cualquier otra manera, ponga al menor en una situación intolerable. Bien, esta causa de oposición cada día se utiliza más. De hecho, se utiliza tanto que la Conferencia de La Haya ha tenido que sacar una guía para que los operadores jurídicos llegamos a comprender cómo actúa el artículo 13b del Convenio de La Haya como causa de excepción a la regla general.
La regla general, insisto, es la devolución inmediata. Bueno, es cierto que esta causa de oposición, como el resto, se tienen que interpretar de manera muy estricta. Es decir, no puede ser un cajón desastre para que los menores no vuelvan a sus países de residencia habitual. Pero ciertamente aquí vamos a ver que es la causa de excepción más utilizada y sobre todo en contextos de violencia de género, porque vamos a ver cómo funciona cuando hay una problemática donde la sustractora es víctima de violencia de género, se ha ido del lugar de su residencia habitual con sus niños. Y veremos a ver si esta causa de oposición, donde los menores corren un peligro grave físico, psíquico o de cualquier otra manera se lo ponen en una situación intolerable, van a ser devueltos a aquel contexto de violencia de género. Pero para interpretar esa causa de excepción, ese artículo 13, no nos podemos olvidar de mi querido artículo 11.4 de Bruselas 2bis. Digo mi querido porque no me gusta nada. Y os voy a decir por qué no me gusta nada en contexto de violencia de género. Dice el 11.4 de Bruselas 2bis que lo vamos a aplicar Bruselas 2bis en situaciones intraeuropeas. Cuando digo intraeuropeas me refiero a todos los países que forman parte de Bruselas 2bis, que son todos los países de la Unión salvo Dinamarca. Bien, pues nos dice el 11.4 básicamente que el órgano jurisdiccional que está conociendo de la sustracción internacional de los menores, que no puede negarse a ordenar la restitución del menor, aduciendo que lo puede poner en peligro, porque si se demuestra que las autoridades del Estado miembro de origen, donde debe de regresar el menor, han adoptado medidas adecuadas para garantizar su protección tras la restitución, los menores se van, tienen que volver. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues esto viene a decir la siguiente. A ver, si unos menores han sido sustraídos aquí en España, porque su madre salió huyendo de la violencia de género que vivía en aquel país y se trajo a los menores. Bien, pues entonces el juez español le dice a la madre, mire usted, señora, a ver, ¿cómo se lo explico, señora? Que usted será víctima de violencia de género, que me parece muy bien, pero que esa situación tiene que crear un grave riesgo al menor, ¿de acuerdo? Y si crea un grave riesgo al menor, a mí me da igual porque el 11.4 me dice que el menor, a pesar de que corra ese grave riesgo, los menores van a ser devueltos. Ojo, regresarán siempre que se adopten las medidas adecuadas para garantizar su protección tras la restitución. Ya veremos eso que es de medida adecuada, porque yo hoy por hoy no lo tengo claro. No obstante, me dice el 11, me sigue diciendo mi querido 11, en su apartado 6 y 8. Puede ser que el juez que está conociendo de la sustracción internacional de los menores, puede ser que decida, vale, esos menores corren grave riesgo y no vuelven a aquel sitio porque vivían una situación infernal de violencia de género, no vuelven. Y entonces podríamos decir todo, uy, aplaudimos. Pues leyendo el artículo 11, en su último apartado, nos encontramos con el mecanismo de última palabra. ¿Y qué es eso? Quiere decir que el juez de la residencia habitual del menor, ¿os acordáis? ¿Dónde estaba el menor? ¿Dónde residía el menor antes de haber sido sustraído? Tiene la última palabra para el retorno, porque puede ser que decida que esos menores que se quedaron en aquel país porque hubo un juez que dijo no van, porque corren grave riesgo, ese juez de la residencia habitual del menor dice no, los menores son para el progenitor que se ha quedado sin su hijo y ahora retornan. Y esa decisión que yo hago tiene ejecutividad automática. Entonces se hace un certificado por el tribunal que ha dictado la sentencia y se va hacia donde está el menor y los menores me lo devuelven inmediatamente. Y todo eso lo dice nuestro querido reglamento Bruselas 2bis. Pero, entonces, ¿qué nos está pasando?
Pues que el artículo 13b del Convenio de La Haya, esa causa de oposición, acordaros, grave riesgo del menor para ser devuelto. Resulta que tiene distintas interpretaciones dependiendo de dónde se dé la sustracción internacional de los menores. Porque claro, no es lo mismo que el desplazamiento sea en una situación intraeuropea, porque ya estamos viendo cómo funciona gracias al artículo 11.4. Que el desplazamiento se dé ante una situación donde podamos usar tanto el convenio de La Haya del 80 como el convenio del 96, ahí no hay tal modulación al artículo 13b, o que el desplazamiento únicamente podamos aplicar el convenio de La Haya del 80. Entonces, claro, el 13 funciona correctamente o originariamente dependiendo de donde se produzca el desplazamiento. Aquí os pongo unos ejemplitos. Si estamos pensando que la retención del desplazamiento ilícito del menor sucede, como el caso de Juana Rivas, desde Italia a España, pues recordad cuáles son los textos que tenemos que manejar en ese tipo de situación intraeuropea. En primer lugar, tenemos claro que el juez que tiene que conocer de los temas de custodia, derecho de visita, es decir, de la responsabilidad parental, es el juez de la residencia habitual del menor antes de la sustracción, porque nos lo dice el artículo 10, es decir, el juez italiano, ¿no? Que es donde vivían los hijos de Juana Rivas con Juana Rivas, en la isla de Calaforte, concretamente. Bien, y los menores, como se los trajeron aquí a Granada, pues habrá un juez, el de primera instancia de Granada, que tenga que decidir sobre la devolución inmediata del menor. Entonces, ¿qué hizo Juana Rivas? Concretamente su defensa. Pues oponerse, porque ella dijo que era una víctima de violencia de género. Y entonces, pues se opuso con el artículo 13b del Convenio de La Haya, porque se intentó probar que los menores iban a correr un grave riesgo psicológico, concretamente, si volvían a su lugar de residencia habitual, a Italia. Bien, evidentemente, yo que me conozco el caso, os diré que no se pudo demostrar que los menores corrían un grave riesgo porque el peritaje que se le hizo por entonces únicamente al hijo mayor, que el que tenía la edad suficiente o madurez para entender de todas las preguntas que se le hizo por parte del peritaje, pues de aquellas preguntas que se le hicieron no se detectó que ese menor y también su hermano volvieran a Italia y corrieran un grave riesgo. Es decir, que concretamente el 11.4, que es el que marcaba la interpretación del 13b y se decidía si podían volver o no conforme nos marcaba el 11.4, pues es que no se dio el presupuesto, porque de partida no se pudo demostrar que los menores corrían un grave riesgo, a pesar de que pudieran vivir en un entorno de violencia de género. No obstante, como yo sugerí en su momento, no obstante, imaginaros que ganáis esta primera batalla. Imaginemos que Juana Rivas pudiese demostrar que los menores corrían grave riesgo para volver a Italia. Bueno, bien. No, porque los jueces italianos son los últimos en conocer de todos los temas de responsabilidad de los menores por entonces. Y claro, puede ser que el juez italiano que conocía de los temas de custodia, derecho de visita, otorgara la custodia a aquel progenitor italiano y con esa sentencia italiana se fuera aquí, a España, a ejecutar automáticamente la sentencia para que los menores finalmente fueran devueltos a Italia. Eso es lo que es el mecanismo de última palabra y esa última palabra la tiene el juez de la residencia habitual del menor. Es decir, ganamos la primera batalla, pero puede ser que perdamos la última. Y eso nos lo dice nuestro querido artículo 11. Que, bueno, al final de todo, entiendo que las autoridades de la Unión Europea prefieren que todos los temas de fondo, incluidos los que llevan la violencia de género, sean conocidos por los jueces de la residencia habitual del menor, porque no hay ninguna excepción a que puedan conocer otros jueces. Entonces, si la mamá sale sustrayendo a los menores sí o sí tienen que ser devueltos.
salvo que demuestres que el hijo corre grave riesgo y además se vea cuáles son las medidas necesarias para garantizar su retorno seguro. Que ahí yo me pierdo porque no hay nada al respecto. Sin embargo, si el desplazamiento del menor se produce hacia un Estado participante del Convenio de La Haya, que no sea Estado miembro de Bruselas 2 bis, por ejemplo, una situación hispano-uruguaya, pues entonces cambia un poquito la cosa. Porque, a pesar de que también se fije en el Convenio de La Haya del 96 que la competencia judicial internacional en materia de responsabilidad parental va a ser el juez de la residencia habitual del menor antes de la sustracción, eso es igual que el artículo 10 del reglamento de Bruselas 2 bis. Sin embargo, puede ser que la autoridad del Estado requerido para llevar a cabo esa devolución, que tiene que decidir si se devuelve o no se devuelve al menor, incluso pueden adoptar unas medidas urgentes dentro del marco de la Conferencia de La Haya, etcétera, etcétera. Pero lo importante para vosotros es que para estas situaciones no se impone ninguna restricción al artículo 13, como sí se impone a situaciones intraeuropeas. Es decir, si el menor se demuestra que corre un grave riesgo, puede decidir esa autoridad de la sustracción que no devuelve al menor, que no retorna, porque no tiene más interpretaciones que el artículo 13 originario. Igual ocurre si hay una sustracción entre un país que formemos parte del Convenio de La Haya, pero otro no, porque no forma parte del Convenio de La Haya del 96, pero sin embargo sí forma parte del Convenio del 80, como en una situación hispano-argentina. Con Argentina no une, bueno, no une, es importante lo que nos une, que es el Convenio de La Haya del 80, nada más, por ahora. Los argentinos están pendientes un poco de acabar la finalización para la ratificación final del Convenio de La Haya del 96, pero todavía no. Entonces solo nos une el Convenio de La Haya del 80. Bien, pues para devolver a los menores hacemos uso únicamente del Convenio de La Haya del 80 y utilizamos la causa de oposición del 13, grave riesgo, sin más restricciones, sin más limitaciones que la versión originaria. Bien, ese sería un poco el contexto que yo me puedo encontrar, pero claro, en situaciones donde exista violencia de género, porque las respuestas que tenemos no están pensadas en perspectiva de género, no están pensadas para estos casos. De hecho, el convenio de La Haya del 80, con los años que tiene ya, estaba pensado para otro tipo de casos. O sea, los progenitores, pues entonces los hombres pues, salían huyendo con sus niños porque querían la protección del juez de su estado de origen, porque no le iban a dar ningún derecho, se creían ellos que no le iban a dar ningún derecho en el lugar de residencia habitual donde vivía. Es decir, en los años 80 no se estaba pensando para nada en situaciones que ahora cada vez aumentan más vinculadas con la violencia de género. Porque la violencia de género tiene tantas cabezas, como podéis ver en esta imagen, tantas bifurcaciones que incluso atacan o afectan a la sustracción internacional de menores, porque evidentemente la violencia de género también tiene un efecto muy serio y muy negativo en el desarrollo de la vida de los hijos. Pues como hemos visto el artículo 13b, lo del grave riesgo, bajo la interpretación que hace o que hay que hacer gracias al 11.4 en los casos de violencia de género y esa decisión de sí o sí se retorna, eso es lo que han dicho las autoridades de la Unión Europea, es decir, grave riesgo. Sí, puede ser que nos creamos que efectivamente los menores viven una situación de violencia de género y hay un grave riesgo para el retorno. Sin embargo, en situaciones europeas se devuelven. Muy bien, pero ¿cómo se devuelven? Nadie sabe. Porque es verdad que el 11.4 hemos visto que habla de medida adecuada para ese retorno. Yo lo llamo, hay que hacer un retorno seguro. ¿Me gusta la solución?
pues evidentemente no termina de gustarme la solución de que los menores vayan a aquel sitio de violencia de género, pero si es lo que quieren ahora mismo las autoridades de la Unión Europea, vamos a hacerlo bien. Vamos a hablar de un retorno seguro, vamos a construir ese retorno seguro, que no hay nada, porque ni se dispone qué tipo de autoridad es la competente para adoptar medidas para ese retorno seguro, tanto la de la autoridad que decide sobre la devolución como quién las controla cuando vuelva a su país. No se dice nada, ni tampoco se dice qué procedimiento tenemos que seguir, ni los controles necesarios para ese retorno seguro. Yo en la figura de retorno seguro me pierdo porque no hay nada y jurisprudencialmente tampoco se suele decir cómo se construye el que un menor sea devuelto y sea devuelto con seguridad. De hecho, mirando la jurisprudencia española y la aplicación del 13b en contexto de violencia de género, pues fijaros lo que ocurre. En esa sentencia, donde hay que demostrar el grave riesgo que sufre el menor basado en la violencia de género, nos dicen los jueces españoles que eso tiene que ser probado. Vale, pues la señora en esta sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, de 3 de octubre de 2018, sobre un retorno del menor a Bulgaria, aquella señora le trajo una orden de protección adoptada por Bulgaria, diciendo, oye, que estamos viviendo una situación de violencia de género, que es que no queremos regresar. Sin embargo, no existen elementos probatorios que permitan inferir la existencia de una situación objetiva de riesgo en los términos recogidos del artículo 13. Es decir, yo te demuestro, yo no salí huyendo sin nada, ¿eh? No, yo salí huyendo ya con una orden de protección de mi país. Y te demuestro que no quiero regresar porque entiendo que el menor va a correr un grave riesgo. ¿Y sabéis qué se decide? Que, bueno, que sí, que entienden que hay una situación de ese tipo, pero que eso no es suficiente para inferir que hay un grave riesgo del menor a la hora de ser devuelto a Bulgaria. Finalmente, el menor retornó a Bulgaria, pero la consideración o no de que los hijos expuestos a la violencia de género puede ser una situación de grave riesgo no está del todo clara, porque hay muchísima jurisprudencia. Aquí la tenéis en el segundo punto abajo, la de 2016 de la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, otra de Málaga, otra de Granada, que esta es la del caso de Juana Rivas, etcétera. Bien, fijaros lo que se llega a decir. Dice, se reconoce que una situación de violencia de género crea un clima censurable y negativo que no beneficia a los hijos y que la gravedad de los insultos e injurios del padre hacia la madre puede influir negativamente en el menor. Eso dicen los jueces, vale, eso es muy malo y incluso afecta a los menores. Sin embargo, se entiende que para demostrar que este extremo resulta necesario un estudio psicológico pormenorizado y que es imposible de aportar en los procesos de sustracción internacional de menores porque son procesos que tienen que llevarse a cabo muy rápidamente. De hecho, en los instrumentos internacionales nos dice que en los procesos de sustracción la decisión de retorno tiene que ser tomada en 6 semanas. Claro, en 6 semanas, ¿cómo vamos a demostrar que esa situación de violencia de género influye en el grave riesgo del menor a ser devuelto? Pues dicen, mira, yo me lavo las manos, que se vayan a su país y que allí lo aclaren todo. Y los menores se están devolviendo, a pesar de que se demuestre que hay un grave riesgo en ese sentido, pero que no afecta como para no ser devuelto. Así estamos. Entiendo que hay dificultades en la apreciación del grave riesgo del menor expuesto a la violencia de género para que termine por no devolverse, porque efectivamente son procesos, los de restitución, muy rápidos, muy ágiles, 6 semanas. Además, el alcance o el impacto de la violencia de género, junto con el grave riesgo, pues claro, es un poco difícil de apreciar porque evidentemente si el papá o la mamá atenta hacia el menor, es decir, existe una violencia directa hacia el menor, está claro.
Si hay bofetada hacia el menor, ya hay violencia. Eso es muy claro y ahí se podría demostrar. Sin embargo, la violencia sufrida en contexto de violencia de género es muy complicada. ¿Por qué? Porque esa violencia indirecta de que el menor ha sido expuesto a ese peligro o ese daño que implica directamente la mayor inclusión en la situación de conflicto, no es solamente un testigo, sino que va más allá de ser meramente testigo, pues muy complicado. Es muy complicado probarlo. Entonces tienen que ser muy peritos especializados para probar eso y que afecte a ese grave riesgo tan necesario probar en los procesos de devolución o no devolución de los menores. Claro, ¿qué está ocurriendo? Pues evidentemente, como he podido comentaros, hay un difícil ajuste entre los casos de violencia de género que se acredite, que viene acreditada, y la alegación del motivo de grave riesgo del menor para su retorno. Es verdad que se echa en falta un análisis más reposado de cómo debe de admitirse en esos procesos tan rápidos la existencia de la violencia de género, la veracidad de los indicios y otros datos aportados para valorar ese grave riesgo. Es decir, que esto haría falta un poco más de tiempo y no da vamos, todo tiene que ser rápido. Claro, esto hace que pervivan flecos en relación con las decisiones de retorno y la grave riesgo de los menores. Como venía diciendo, la Conferencia de La Haya se ha dado cuenta de que el artículo 13b es uno de los más utilizados en las causas de oposición y sacó, la versión definitiva fue en marzo de este año, una guía de buenas prácticas sobre la aplicación de este artículo. Bien, estos dos resúmenes, decir que en la guía, que habla de muchísimas cosas relacionadas con esta causa de oposición, se ha dado un pequeño paso en relación a los casos de violencia de género, porque ya concretamente se habla de que el 13b integra tanto los malos tratos ejercidos directamente sobre el menor, que esa es la violencia directa, es mucho más fácil de probar, como los ejercidos sobre la madre. Entonces, efectivamente, el 13b grave riesgo se puede también usar para cuando esos menores sufren como violencia indirecta porque la víctima es la mamá, pero ellos viven en ese contexto de violencia de género. Entonces ya se da un poquito más claridad a este 13b cuando las víctimas primarias no son los menores, sino que son sus madres, sus cuidadoras, ¿no? Y luego que el impacto de la violencia de género sobre la pareja, en los hijos y en los riesgos futuros asociados es verdad que son graves, pero deben ser evaluados en cada caso concreto a partir de las pruebas aportadas. Entonces, el grave riesgo se refiere al riesgo, no al menor, y este debe ser real y tener un alto grado de seriedad, que podrá variar de un caso a otro. Bien, tampoco a mí la guía esta, que es muy interesante, pero tampoco yo he hecho en falta una posición clara. Es cierto que ha dado ciertas pinceladas en violencia de género, pero no ha dicho, oye, mira, que está claro, científicamente se ha demostrado que los menores que viven en ese contexto de violencia de género, aunque no sean víctimas directas, vienen siendo perjudicados. Por tanto, hay que protegerlos en todo su sentido. Eso no lo ha dicho la guía. Insisto, hay que implementar la perspectiva de género en la regulación de la sustracción internacional de menores, porque no está implementada y para eso tenemos instrumentos contra la violencia de género como el Convenio de Estambul o instrumentos en el ámbito de Naciones Unidas que hablan de la obligatoriedad de la perspectiva de género para todas estas disciplinas. Sin embargo, no se hace. Por ejemplo, en el Convenio de Estambul, que es este convenio sobre prevención y la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica, un convenio que España ya está dentro de los instrumentos que tenemos que utilizar desde el año 2014. La Unión Europea, veremos a ver si finalmente se ratifica. Hay muchas dificultades con ciertos países que además que ahora hay un retroceso en temas de igualdad enorme,
Veremos a ver si esto alguna vez se va a ratificar. Bien, la Unión Europea todavía no ha culminado su proceso de ratificación. Invita a todos los estados, a los 28 estados, 27 ya mismo, que se adhieran a este convenio. Hay cada vez muchos más estados que se adhieren, pero fijaros, hay cada vez también algunos estados que se están o se quieren ir, tipo Turquía, tipo Hungría. Fijaros cómo se va a Turquía. Si lo estamos denominando Convenio de Estambul, si se va a Turquía, igual le tenemos que cambiar hasta el nombre, ¿no? Bien, pero bueno, este convenio que lo tenemos que utilizar, el artículo 31 nos dice, en el momento a la hora de estipular los derechos de custodia y derechos de visita relativos a los hijos, cuidado porque se tienen que tener en cuenta los incidentes de violencia de género, incluidos en lo de su ámbito de aplicación, de género, doméstica, etcétera. Entonces hay que dar seguridad a las víctimas y a los niños en el ejercicio del derecho de visita o custodia, o cuando estos o sus derechos se pongan en peligro. Y además, la ley española de 2004 sobre protección integral contra la violencia de género, es decir, la ley de violencia de género, en la reforma que hubo en 2015, ya se deja claro que la exposición de los menores a la violencia de género es daño directo al menor, es decir, que el artículo 1, párrafo segundo, incluye a los menores que viven en esa violencia de género como víctimas directas. Aquí tenemos dos preceptos que no podemos perder de vista. Por eso os digo que para erradicar la sustracción internacional de los menores originada por la violencia de género, hace falta que nos sumerjamos en el ámbito de la violencia de género. Y para avanzar en este campo, desde luego, necesitamos saber cuál es la medida adecuada de las que nos habla el artículo 11.4 para que sea el regreso seguro de todas las víctimas, entiendo yo, no solamente de los hijos que han sido sustraídos, porque para que ese regreso seguro sea para el hijo, también tendrá que ir la madre, la que es la víctima de violencia de género. Entonces necesitamos medidas adecuadas para todas ellas. Y evidentemente podemos construir una solución válida cuando el Estado requiriente trate la cuestión de violencia de género con un nivel similar de protección al Estado requerido. Eso sería el ideal. Y luego también yo digo que tenemos que perder el miedo a la adopción de las medidas cautelares porque se obvian en todo este procedimiento y se pueden tomar medidas cautelares. Por ejemplo, imaginaros que no se hizo así, ¿no? Pero los hijos de Juana Rivas, cuando se devolvió a Italia, cuando finalmente se devolvieron a Italia, pues aquí los jueces españoles podrían haber adoptado medidas cautelares como, vale, sí, que se devuelvan, pero una vez que lleguen a Italia, que haya un trabajador social que vigile a esos menores o los lleven a un punto de encuentro para las visitas con su papá, hasta que finalmente haya un juez que decida sobre todo esto finalmente. Parece ser que tenemos miedo a tomar ese tipo de medidas, pero si son medidas cautelares, perviven hasta que haya un juez que definitivamente haya valorado todo el asunto por completo y tome ya las decisiones. Pues nada, no se hace. Y luego, evidentemente, para adoptar soluciones en el retorno seguro, hace falta la cooperación internacional entre autoridades, pero siempre dicen en este sector que para llevar a buen puerto toda la cooperación hace falta que se dote económicamente a este sector para que efectivamente nos dé confianza y lo podamos utilizar. Conclusiones. Entiendo que hay una pérdida de protagonismo del Convenio de la Haya del 80 en el espacio de la Unión Europea, porque bueno, pues hemos visto como un solo artículo, el 11, nos da un poco de clave, es decir, oye, cuidado, que con el 11 yo te voy a interpretar como yo quiera. Entonces, claro, le están ajustando o se está modulando concretamente las causas de oposición gracias al reglamento Bruselas 2 bis. Hecho en falta, pues, el que haya un instrumento que
ser una reforma del Convenio de La Haya del 80 que se adapte a los nuevos tipos de los casos de sustracción, como los que están surgiendo por motivos de violencia de género. Y vamos a ver qué va a ocurrir una vez que se implemente la guía de las buenas prácticas de la Conferencia de La Haya sobre el artículo 13 y la devolución del menor expuesto a la violencia de género. Porque recordemos que el menor expuesto a la violencia de género tiene que ser retornado a un entorno libre de violencia. Eso sería lo ideal. Pero como estamos observando, en la sustracción internacional de los menores tenemos aún montaña que subir. Quiere decir que todavía nos queda mucho trabajo que hacer y sobre todo en contexto de violencia de género, porque no se ha implementado ninguna perspectiva ni se está erradicando la sustracción internacional de los menores nacida de la violencia de género. Bueno, pues aquí tenéis pues páginas de interés sobre estos temas, etcétera. Bueno, Carmen, qué interesante todo lo que... Menos mal que hemos salvado. Sí, menos mal. Con el... No, al final se te ha escuchado perfectamente. Lo hemos podido seguir perfectamente. La segunda parte, la segunda sesión, genial. La otra como que no nos ha servido mucho, pero bueno, lo importante es que se ha seguido todo. Bueno, yo tengo muchas cosas aquí, pero yo creo que mejor que los estudiantes, los alumnos, si queréis hacer alguna pregunta a Carmen, que habéis visto que es experta en este tema, en el tema de cómo incorporar la perspectiva de género a toda la normativa en general, pero en particular a la sustracción internacional de menores, que es donde podemos decir se ve mejor que de momento la norma no acompaña a la situación, a la gravedad de la situación, ¿no? Cuando se produce ese traslado debido a un caso de violencia de género. Y es interesante que haya traído el tema de violencia de Juana Rivas, porque es que ese tema, además por la cercanía, que fue en Granada, ¿no? Es que no sé si, yo creo que lo hemos comentado en clase alguna vez, ¿no? El verano de hace, no sé, 3 años creo que fue, ¿no, Carmen? 3 años. Sí, porque estaba yo con ese tema bien profundo. Fueron 3 años. Fue 2017. Fue un tema, además, que... Sí, 2016, pero el desarrollo televisivo y el final de todo fue aquel verano de 2017. Claro, pues ese tema nos afectó, yo creo que a todos, a los internacional privatistas, desde luego, todos asistimos incrédulos a cómo se estaba también utilizando un poco por la defensa de Juana Rivas, convirtieron un caso en una causa que al final le pasó factura, ¿no? Porque a Juana Rivas la condenaron, ¿no? Por un delito, en este caso creo, de sustracción internacional, además con obstrucción a la justicia, porque estuvo durante un tiempo desaparecida. Sí. Pero bueno, ¿queréis hacer alguna pregunta? Este es vuestro momento. Tenéis aquí a una experta, a Carmen Ruiz Sutil, en este tema, entonces... Sobre todo a los que estáis trabajando en el wiki de sustracción internacional de menores, si tenéis alguna duda, aunque ellos están trabajando en el tema de mediación este año. Carmen. También muy interesante. Claro, lo que pasa es que otros años hemos trabajado en la violencia de género, pero este año he querido también traer el tema de la mediación porque me parece que puede ser un instrumento... Sí, de otra óptica y es muy interesante. Claro, pero también complicado. Bueno, pues... Ya sabemos que por ahora la mediación en violencia de género no puede. Por ahora, ¿eh? Sí, por ahora, y bueno, será complicado que se acepte, pero es otra perspectiva que yo creo que también hay que intentar explorar. ¿Tenéis alguna pregunta? Podéis formular, podéis levantar la mano, no sé si os aparece en vuestro perfil, y si no, pues directamente hablar. A ver, me parece que no. Ha quedado todo muy claro. Bueno, fíjate, Carmen, yo tienes que romper el hielo. Yo te quería hacer una pregunta, Carmen. Empiezo un poco yo, ¿no? Vamos, solo una cosa.
Fíjate que en España, cuando hay un caso acreditado de violencia de género, no se retira la patria potestad al progenitor que realmente ha sido condenado por violencia de género. O sea, estamos todavía a nivel interno muy lejos de realmente incorporar el tema de la perspectiva de género en lo que es el derecho material. Entonces, si es difícil en el derecho material, pues directamente quitar, retirar la patria potestad al que ha sido condenado ya por sentencia judicial como pues persona que ha realizado violencia de género sobre su mujer o sobre la mujer, cuánto más difícil es a nivel internacional implementar esta cuestión. No sé cómo lo ves tú. Porque, claro, con la ley de violencia de género sí que es verdad que se permite a la autoridad judicial discrecionalmente, ¿no?, decidir en algunos casos si se retira, pero no hay obligatoriedad. Yo desde hace años vengo diciendo que un progenitor bueno, el padre que maltrata a su madre en ningún caso puede ser un buen padre, teniendo en cuenta el riesgo que conlleva, por ejemplo, personas que están en un proceso de separación en donde se acredite que ha habido violencia de género, que se le dé el derecho de visita al mismo. Ya hemos visto el caso también de ¿cómo se llamaba este hombre de Córdoba? Que aprovechando el derecho de visita, pues asesinó, ¿no?, directamente a sus hijos, Bretón, que se me ha Bretón, ¿no? Entonces, este y otros muchos casos, y este era interno, pero claro, si a nivel interno nos cuesta dar respuesta clara, ¿cómo hacemos a nivel internacional? ¿Cómo lo ves tú? Esto es muy difícil, Tony. Es decir, si no nos creemos, efectivamente tú lo has dicho claro, si todavía los operadores jurídicos no nos creemos que un mal padre es el que maltrata a la madre, si esa frase que tú lo has dicho muy claramente no nos la creemos, ¿cómo se van a dar más pasos? Ni en sustracción, ni en derecho de visita, etcétera. Pero bueno, poco a poco tú sabes que los cambios en este van tardando, porque, bueno, nada, era impensable que una norma introdujera el poder quitar la potestad a un progenitor en estas circunstancias. Se hace muy poco, no se hace en todos los casos, porque, insisto, no hay cultura de verlo así y eso nos va a costar. Pero vamos al salto a nivel internacional, pues tú me dirás si te has mirado el reglamento de Bruselas 2 bis, el modificado que entrará en vigor dentro de un año y pico, en agosto de 2022, no hay nada. Es que seguimos con más de lo mismo. No hay nada. No hay nada. Mencionan la violencia de género en dos casos, en un considerando y en otra tontería, de no sé qué protección de datos. Nada más. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Que no se den casos a nivel europeo donde las madres salgan huyendo porque ya no pueden más? Porque en ese sistema, por lo que sea, no se ven protegidas. Señora, se le va la pinza, como pensamos que se le fue, yo qué sé, terminamos por pensar que a Juan Rivas se le fue la pinza, en este sentido. No, porque a lo mejor el sistema te oprime tanto que hace ese tipo de loco. Entonces, claro, si la herramienta jurídica no te dan, pues aquí las cosas saltan. Entonces va a ser muy difícil, insisto. A mí siempre, tratando este tema que lo traté justamente con el caso de Juana Rivas hace 3 años, me puse en contacto con eurodiputados por entonces que estaban justamente abordando la reforma de Bruselas 2 bis. Y me decían que sí que llevaba razón meter la perspectiva del Convenio de Estambul y en los textos principales de familia, etcétera, pero que no podían, porque habían ciertos países, que ahora sabemos quién son, tipo Hungría, etcétera, que son más reticentes a toda esta, claro, que bueno, a la hora de votar era imposible. Entonces, claro, la Unión Europea no está dando pasos en firme en temas de igualdad y en temas de erradicación de la violencia de género. Así estamos.
Entonces, fíjate, Carmen, según tú, el nuevo reglamento, el 1111/2019, ¿no? Yo es que siempre le llamo por el número, no me Mejor, acostumbro. porque ya con tanto Bruselas, con tanta cosa, Claro, yo ya me pierdo, es un sí. lío. Pero, ¿tú crees que nace anticuado ya? Sí, vamos, de mi punto de vista, si tú no implementas unos textos que tienes internacionales justo a tu ladito, como el Estambul, donde podemos conseguir la erradicación de la violencia doméstica o de aquí, a través en los textos principales de familia, pues tú no vas a obligar a nada a los operadores. Es decir, ¿tú crees que cuando haya una sucesión de un menor hacia Hungría, que haya un entre medias, ¿tú crees que nos van a devolver unos menores? No, por si no lo obligan. Claro. Entonces, claro, este texto, como tú dices, lo has dicho muy bien, anticuado, claro que sí. Bueno, Vamos, Carmen, así te lo... eh, Y se ha intentado desarrollar mucho el procedimiento en su calculan perfectamente la en primera instancia, en segunda, muy bien, todo en plan proceso, incluso claro. en plan mediación, en plan de oír al menor, estupendo. Pero en esta temática en particular no hay nada, porque para mí es importante que en competencia judicial internacional, cuando hay un asunto de sustracción, ya os he dicho que el juez que tiene que conocer de los temas de responsabilidad parental para los textos europeos dice que tiene que ser el juez de la para todos los casos. Oye, chico, métele alguna excepción europeo que tú solo has metido ese tipo de particulares en los contratos de consumo, en lo de consumo de trabajadores, y ahí lo ha hecho perfectamente. Pero para el tema de violencia de género, como, bah, no me interesa. Sí. O meter el lío. Esa perspectiva que tú tienes, Carmen, te he leído en algunos trabajos tuyos, es muy interesante, porque claro, no se percibe que la mujer, en algunos casos la madre, pueda ser entendida como parte débil. Y es necesario establecer esto, foros específicos, para poder proteger de forma adecuada, ¿no?, a las distintas situaciones que se pueden dar. Claro, partimos como de una perspectiva de igualdad formal, es decir, igualdad y de equilibrio entre las partes. Y ya partimos mal, porque desgraciadamente eso todavía no sucede en muchos casos. Desgraciadamente es así. Entonces, claro, en la medida en que no haya esa igualdad real entre los progenitores, pues, no lo sepamos trasladar a la competencia judicial, al derecho aplicable, pues nos quedamos en nos quedamos en la antesala, claro. Es muy interesante esa perspectiva que tú tienes. Bueno, Carmen, pues te vamos a seguir leyendo y siguiendo porque esa forma que tú tienes... Sí, dime. Irina. Irina creo que ha levantado la mano. Ah, Irina, ¿puede ser? ay, pues no lo veo. Hola, buenas tardes, soy Irina. Sí, Irina, cuando quieras. Mire, yo tenía una pregunta, Carmen. Buenas tardes ante todo. Dada la situación que estamos viviendo en el ámbito de la pandemia, obviamente la sustracción internacional de menores ha frenado porque no nos podíamos mover para empezar, pero mi duda es si en este ámbito, dada la situación que se está viviendo ahora, estamos yendo en retroceso respecto a la convicción de que una violencia de género existe. Yo soy criminóloga, he estudiado respecto a la violencia de género y yo lo que he percibido en la actualidad es que está habiendo un retroceso respecto a la creencia de que este tipo de violencia existe. Irina, efectivamente, los expertos y las expertas que están viendo cuál es el impacto COVID en este tipo de problemáticas, lo están diciendo, hay un retroceso en protección de violencia, porque como se ha paralizado, pues claro, no hemos olvidado esta problemática de los más vulnerables, de las más vulnerables en este caso. Y en todas las otras internacionales de menores, el impacto en COVID, ya tendremos informes más adelante, pero muy no.
porque unas veces se ha utilizado para no el retorno del menor por los temas de pandemia, por el cierre de fronteras, otras veces se ha utilizado precisamente el grave riesgo físico del menor, se ha utilizado, oye, yo no debo devolver a España porque España está, vamos, tiene una alta índice de fallecidos, tema COVID, es decir, iremos viendo cómo se ha, a través de la agencia de los países, sobre todo integrantes del Convenio de La Haya, iremos viendo cómo han ido viendo toda la problemática. Pero te doy la razón, por lo que yo he escuchado, todos los informes a la conclusión de que la violencia de género se ha escondido a raíz de la pandemia. No está surgiendo, se ha escondido, es como si hubiera sido y nadie entiende. Algo tiene que haber más casos, porque hemos obligado a la gente a vivir durante mucho tiempo toda la violencia que tienen en casa. Sí, entiendo, muchísimas gracias. Era, sino que me ha llamado la atención, quería compartirlo, a ver si no era una perspectiva mía solo. Efectivamente, muchas gracias a ti por compartirlo, Irina. Bueno, gracias, Irina. ¿Alguien más quiere intervenir? Pues entonces, Carmen, yo particularmente te doy las gracias y los estudiantes también, porque ha sido una clase en la que hemos disfrutado todos. Muchísimas gracias. Además, haciendo el esfuerzo porque estás resfriadas. Te debo pues otra clase por lo menos para con tus alumnos. Muchas gracias. Ya cuando nos veamos físicamente ya Claro estaremos al día de muchas cosas. Claro que sí, Carmen. Pues muchas gracias, cuídate, felices fiestas, disfruta y que el año nuevo, el año nuevo nos permita vernos, Carmen, porque a todo esto nosotros no nos conocemos personalmente, nos conocemos por esta vía y por habernos leído. Ya hemos quedado una vez, efectivamente, pero una vez que tengamos vacuna, ahí vamos a estar, claro viéndonos donde sea. Y a los alumnos y las alumnas los invito a que nos veamos próximamente. Que a cuidarse mucho y feliz Navidad a todos. Y muchísimas gracias por estar esta tarde con vosotros. Muchas gracias, Carmen. Un abrazo fuerte, fuerte. Hasta luego y adiós. Y a vosotros nos vemos mañana, ¿vale? Nos vemos mañana en el mismo horario. Muchas gracias por estar en la sesión. Menos mal que al final se ha podido escuchar bien. Y nada, cualquier cosa me decís. Nos vemos mañana a las 6 a través de Blackboard. Hasta luego y buena tarde. Hoy terminamos antes, no os podréis quejar. Hasta mañana. Adiós.